Esta mañana hacemos contacto con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, importante analista político, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre estos temas. Mauricio, gracias por tener este requerimiento. Y la posición del presidente y la respuesta del presidente de la República ha sido firme en ese aspecto, en este tema de anuncios, de paros, de anuncios de movilizaciones y de situaciones que puedan convulsionar al país. Bienvenido, Mauricio, buenos días. Buen día, Osvaldo, buen día, amigos, y un saludo grande a la audiencia de La Poderosa. Pues efectivamente ha habido una respuesta por parte del presidente de la República a esos anuncios que se han hecho en torno a protestas, apenas 45 o 50 días después de haber tomado el poder, en, digamos, reacción a, por ejemplo, el todavía permanente incremento de los combustibles y otras medidas en función de lo que han dicho. Ahora bien, no nos olvidemos en este caso que la respuesta de Guillermo Lasso ha sido en algunos casos mencionada por activistas, en el sentido de que cuando era candidato decía que iba a garantizar las libertades civiles y hoy incluso amenaza con cárcel a quienes realicen ciertas acciones. Simplemente recordarle a la ciudadanía que, por supuesto, el derecho a la protesta social es garantizado no solo en la Constitución, también Este es el derecho a la resistencia, pues, ¿no? Que consta en la Constitución. Pero además, Osvaldo, un detalle interesante, que si revisamos nosotros lo que dice nuestras normas, porque como siempre lo he mencionado, un instrumento internacional forma parte del ordenamiento jurídico, se dice que el gobierno está obligado a garantizar el derecho a la protesta, en primer lugar, pacífica, y en segundo lugar, sin armas. Cuando el ciudadano transgrede ese carácter pacífico o empieza a protestar con cualquier tipo de arma, simplemente está abriendo la puerta, por desgracia, para que haya una respuesta estatal. Del otro lado, por supuesto, tampoco quiere decir que el Estado, frente a una protesta no pacífica, puede hacer lo que le venga en gana, sino que hay protocolos, incluso con uso progresivo de la fuerza, pero todo, por supuesto, enmarcado en lo que está establecido en la norma. Así es que los ciudadanos ecuatorianos podemos y debemos salir a protestar cuando las circunstancias así lo ameriten, pero sin perder de vista que esto tiene que hacerse de la manera más pacífica y ordenada posible para evitar que el Estado abuse de nuestros derechos a través de los agentes de la fuerza pública. Ahora, ¿tú le ves de este asunto precipitado de pronto quizás estos anuncios realizados por estos sectores, de sector arrocero, sector bananero? Veo también que el pueblo Montubio quiere hacer movilizaciones. Un tanto precipitado decir, hablar sobre paralizaciones, tomando en cuenta también que el aspecto, por ejemplo, de paralizar infraestructura del Estado, como las carreteras, también está prohibido, pues, en este caso, Mauricio. Efectivamente, a eso voy en el sentido de lo que mencionaba anteriormente, Osvaldo. Hay condiciones que tienen que darse para que el derecho a la protesta sea garantizado. Y no lo decimos hoy, lo hemos dicho incluso, recordarás tú, cuando los hechos de octubre o en ocasiones anteriores, la ciudadanía tiene que conocer la forma en la que se ejercen sus derechos y, por otro lado, la fuerza pública a cargo del orden tiene que conocer todas las modalidades de respeto de esos derechos, de garantía de esos derechos. Ahora, con lo que mencionas, por supuesto, de mi parte, a criterio personal, sí es prematuro esperar resultados cuando incluso habitualmente se le entrega a un gobierno entrante una suerte de tiempo de gracia, por así decirlo, de 100 días, hasta ver las medidas que toma y hasta ver si aquello que esté ejecutando produce algún resultado en beneficio de la gente, ¿no? Por ello creo que en línea con estos temas es que en algunos casos se ha mencionado ese tiempo de gracia asociado a la vacunación,
Se ha mencionado ese tiempo de gracia asociado a la mejora de las condiciones económicas para generar empleo en el país, y pues recién creo que vamos 47 o 48 días, ¿no? En lo personal, insisto, creo que es prematuro tomar decisiones de protestar hasta no ver resultados de las medidas que se están tomando. Desde luego. Ahora, la situación específicamente tendría de pronto otro orden, otras intencionalidades en ese aspecto. Quizás buscar un acercamiento para propiciar el diálogo del que fue anunciado al inicio de este gobierno, una apertura para todos los sectores, Mauricio. Pero para buscar el diálogo, Osvaldo, no necesitamos amenazar. Para buscar trabajo en equipo para sacar adelante al país no necesitamos amenazar con protestas ni con cierre de carreteras. Lo que necesitamos es tener voluntad de diálogo, y que esa voluntad existe en doble vía, que esos además se hagan de manera transparente y abierta para que todos los ciudadanos veamos lo que se está discutiendo, lo que se está negociando. A ver, tuvimos una desconexión. Sí. Vamos a tratar de retomar. Con el doctor Mauricio Alarcón en este momento, dialogando a través de Radio Noticias La Poderosa 92.9, a propósito de los pronunciamientos del Ejecutivo y también desde diferentes sectores que manifiestan estas inconformidades, y desde luego ya han anunciado ciertos paros, movilizaciones. Habrá también que ver cuál es la respuesta de estos sectores. Retomamos este diálogo. Así es, ya estamos nuevamente con el doctor Mauricio Alarcón, importante analista con quien estamos dilucidando estos temas, ¿no? Decíamos entonces, no es necesario este tipo de anuncios de fuerza, de paros para buscar en este caso un acercamiento o un diálogo respecto a las inquietudes que han sido planteadas, fundamentalmente de que se respete también el precio que había sido ofrecido, el precio de la caja de banano, el precio de la saca de arroz, Mauricio. Efectivamente, y uno como ciudadano responsable tiene que hacer seguimiento, Osvaldo, a esas ofertas de campaña, a esas promesas hechas a los distintos sectores con el afán de ganar la presidencia, y hacer un seguimiento permanente a las mismas. Veamos si efectivamente esto se cumple. Caso contrario, pues hay que exigir como ciudadanos responsables, como lo he mencionado, y pues hay que dar paso a las acciones que sean necesarias para que en medida de lo posible este país salga adelante en función de las mejores decisiones. Tú le ves que lógicamente es poco tiempo, ¿no? Pero ya los visos que se vienen dando en este momento respecto a lo que va a significar también el tema del manejo económico, la reforma tributaria, la situación en el área de los hidrocarburos, como ya se mencionaba, el incremento en el precio de los combustibles, el manejo del sector petrolero va a traer quizás algo de sobresalto también e intranquilidad social en el país, Mauricio. Sin duda, siempre va a haber sobresaltos cuando vemos que determinados grupos reaccionan. Mira lo que ha pasado solo con los anuncios de protestas. Ya otros sectores se han alineado, ya empiezan otros sectores a anunciar huelgas de hambre, empiezan a protestar por los temas de la ley de educación intercultural. Entonces, hay que empezar a aterrizar ya en acciones positivas y propositivas. Insisto, para que exista diálogo no es necesario amenazar, es necesario que haya voluntad. Y cuando esta voluntad política no está presente, es que hay que dar paso a otras acciones para forzar la apertura al diálogo. Pero en este momento, cuando ha habido anuncios por parte de las autoridades en cuanto al diálogo y a la construcción colectiva de soluciones, ¿por qué amenazar? Sabiendo además que las acciones, por ejemplo, de bloqueo de carreteras, muy poco daño le hacen al gobierno, le hacen daño a los hermanos ecuatorianos que, por ejemplo, necesitan movilizar sus productos o necesitan moverse de un lado a otro para trabajar. Hay que actuar con sensatez, que la pasión política no nos gane en circunstancias como las que estamos viviendo.
Desde luego, pero ¿habrá alguna situación, tomando en cuenta lo que está pasando en otros países, como lo que todavía pasa en Colombia, lo que sucedió en Chile y en otros países de la región, podría ser un claro ejemplo de pronto de un tema que estaría más o menos alineado en ese sentido para marcar una inestabilidad de Mauricio? Prefiero pensar que no, Gustavo, y más bien Osvaldo, perdón, y espero quedarme con la idea en la cabeza de que esto hasta podría obedecer intereses político-partidistas de quienes pretenden ocupar después un espacio en la papeleta o que están trabajando para posicionarse como candidatos a futuro. Pero prefiero desterrar esa idea que tanto daño nos hizo a finales de 2019 de que hay intereses transnacionales en desestabilizar una democracia, insisto, peor aún cuando este es un gobierno que ni siquiera tiene 2 meses en función. Pero, ¿cómo miras tú la posición que en este caso mantiene ya la CONAIE e inclusive el brazo político de la CONAIE, que es el movimiento Pachacuti? Con Pachacuti, en teoría, hay diálogos, por ejemplo, al interior de la Asamblea Nacional. No un acuerdo integral, como ya se había anticipado y como algunas personas creyeron a propósito de la designación de autoridades, pero diálogo hay. Y que ese diálogo se plasme en los procesos normativos, como lo hemos visto en estas primeras semanas, es positivo para el país. Se está configurando hasta en determinadas condiciones un contrapeso al Ejecutivo, pero cuando se hacen las cosas bien, como ustedes han visto, como en aquellos vetos por inconstitucionalidad o vetos bien planteados a propósito de horrores del periodo legislativo anterior, se alinean las fuerzas al interior del legislativo, así es que en buena hora que por ese lado la gente de Pachacuti, o al menos buena parte de sus integrantes, estén actuando con sensatez al interior de la Asamblea Nacional. Pero ya hablando en el caso de la CONAIE, creo que sabemos de manera bastante clara que ciertos actores de su dirigencia tienen un interés político partidista. Lo tuvieron para las elecciones de este año y quién sabe si los mantendrán para 2023 y 2025. En ese sentido, que ojalá las propuestas que se hagan o que ojalá lo que se aborde en los diálogos sea pensado en el país y no únicamente en un afán de figuretear con miras electorales. Ahora, mira que la situación de este paro nacional de agricultores, como se lo ha llamado, se da porque en la actualidad el precio de la saca del arroz oscila entre 18 y 22 dólares, cuando el precio mínimo es de 29, motivo por el cual los agricultores están pidiendo diálogo porque dicen que están perdiendo al vender. Y para el día de hoy, el sector arrocero anunció que van a realizar un paro indefinido en las provincias de la costa y sierra en el sur del país para exigir al gobierno que se respete el precio de los productos agrícolas y que facilite créditos para las pequeñas y medianas industrias. Pero esto se podía haber conseguido con diálogo o no, o hubo de pronto alguna situación que no propició ese diálogo que es tan necesario. La respuesta a esta pregunta, Osvaldo, la tiene, por ejemplo, la ministra de Agricultura. Pero está haciendo, ¿qué ha hecho ella por entablar un diálogo con estos sectores? Oye, Mauricio, pero la ministra de Agricultura, la señora Tani Veres, ¿no? En este caso. Sí. Las respuestas las da por TikTok, pues hoy vi un TikTok de la señora es que vamos por ahí entonces, pues, Osvaldo. La respuesta está en manos de una ministra que probablemente esté más ocupada en sacarse fotos con sus ex colegas legisladores que en sentarse a dialogar con sectores a los que no solo la pandemia, sino la situación económica está afectando. Muy bien de aquellos ministros que pretenden convertirse en influencers, pero recordarles que el mandato que tienen para llevar a cabo su trabajo es el mandato de los ecuatorianos de representarlos a través, en este caso, de una Secretaría de Estado. Así es que menos TikToks, menos fotos en Instagram y más acciones concretas en beneficio del país. Esto probablemente, insisto, se hubiera evitado si la señora Vera hubiera actuado con sensatez y se hubiera sentado a hablar con los sectores afectados, algo que al menos desde mi lado, y me imagino que desde ustedes también, no se ha visto hasta el momento. Ahora, ¿tú ves que algunos funcionarios como ministros de Estado de pronto no están cumpliendo a cabalidad con el objetivo, en este caso, que ha sido dispuesto por el propio presidente? Y pues en ese sentido, espero también del presidente que al cumplirse los 100 días de gracia que también le corresponderían a sus ministros,
haga una evaluación respecto al trabajo que unos u otros han hecho y tome decisiones. Recordemos que 4 años parece un periodo largo de tiempo, pero en la práctica no lo es, menos aún cuando estamos en una situación crítica como la que vive actualmente el país, donde cada día y cada acción cuenta. Así es que llegado el momento, pues, que se evalúe y que se mueva y se sustituya a aquellos ministros que, como he dicho, están más preocupados de salir guapos frente a la Cámara en lugar de hacer acciones en beneficio del país. Bueno, yo la vi en un TikTok a la ministra de Agricultura, realmente no... Bueno, yo le he visto en decenas de fotos de Instagram visitando a sus ex colegas legisladores, ¿no? Entonces creo que muy bonitas las visitas protocolarias, pero cuando se te está viniendo encima un sector tan fuerte como el bananero u otro sector tan fuerte como el arrocero, menos visitas protocolarias, más diálogo y más acción con los sectores afectados. Ahora, respecto al tema de esta unidad, del entendimiento, de los acuerdos, del diálogo, mira que Pachacuti y Conayen ven una oportunidad para lo que estamos llamando este tema de la unidad. Por eso dicen que apelar al llamado a la unidad bajo esa consigna, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y Pachacuti, que es su brazo político, coinciden en la intención de superar las discrepancias que se profundizaron en el marco de las presidenciales pasadas. Entonces hay una apertura en este sentido. ¿Se abre un poquito más quizás la CONAIE? Y así tiene que ser. Ahí se ve la voluntad de construir a favor del país y no simplemente de satisfacer protervos intereses personales en la línea de lo electoral. Qué bueno que siga abriendo posibilidad de diálogo uno u otro sector. Qué bueno que haya predisposición de ciertos dirigentes y de ciertas autoridades para continuar procesos de construcción colectiva en beneficio del país. No nos hablan, en el caso del gobierno, de un Ecuador del encuentro. El encuentro es diálogo y es construcción colectiva. Del otro lado, no nos hablan de la preocupación de la crisis que vive Ecuador, pues abrirse al diálogo, visitar a las autoridades, encontrar puntos en común, discrepar y construir alternativas forma parte de ese proceso en el que vamos a ganar todos los ecuatorianos. Así es que esperemos que haya resultados positivos en beneficio de todos y no simplemente resultados egoístas en beneficio de unos pocos. Mauricio, ¿cómo miras también en el marco, lógicamente, de lo que está sucediendo en esta situación política y también lo que pasa en el ámbito de la fiscalización y el tema de el control que tiene que hacer la Asamblea, la situación de la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana, cómo están actuando con relación a la designación de un nuevo Contralor? ¿La Contraloría está acépala o no está acépala? Una semana más y no arranque el concurso para la Contraloría, Osvaldo. Una semana más en el que no sabemos si tenemos un Contralor encargado, subrogante o como quieran llamarle, o si vamos a buscar una violación a la Constitución y a la ley para encargarle la Contraloría a uno de nuestros amigos. Sigue pasando el tiempo y el principal órgano de vigilancia del buen uso de los recursos públicos sigue en una situación de inestabilidad, en una situación de caos que no le beneficia al país. Y no es el único caso, porque el Consejo de Participación Ciudadana se ha demorado meses en llevar a cabo el concurso para la designación de un defensor público definitivo. Y siguen ahí que con las etapas previas y demás. El Consejo de Participación Ciudadana no ha dicho una palabra respecto a la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral que debe tener lugar en el mes de noviembre. Estamos a 3 meses y medio de que el Consejo Nacional Electoral deba renovarse parcialmente sin que su ente regulador, nominador y el que organiza el concurso haya dicho una palabra. Tenemos que renovar el Tribunal Contencioso Electoral a inicios de 2022. ¿Qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana? Siguen dando ruedas de prensa, siguen hablando de uno y otro lado sobre la situación crítica y no se dan el tiempo de ni siquiera buscarle una solución real. Mira lo que está pasando, Osvaldo, en la Defensoría del Pueblo. Mira la pugna que se da con un defensor en funciones con prisión preventiva, una persona que se autocalifica como defensora encargada cuando la norma no le faculta para ello, y otra persona designada desde la prisión por el defensor en prisión preventiva que busca asumir el cargo. Una situación
caótica en la institución que debe velar por la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos, sin que su ente nominador, el que organiza los concursos y el que debería darle una salida, haga algo en concreto en beneficio del país. Yo no sé si este Consejo de Participación le está convenciendo a los ecuatorianos de que hay que trabajar para su desaparición, o si simplemente lo que estamos viendo es producto de la novatada de algunos de sus miembros que simplemente creen que esto es cuestión de perder el tiempo. Permíteme, hay unas inquietudes ciudadanas, si es tan amable, Mauricio, en el 2546-108, 2546-108 y el 255-4090 también están habilitados. Muy buenos días, lo escuchamos. A ver qué pasó, estamos con el contacto. Vamos con la otra línea. Buenos días, lo escuchamos, adelante. Muy buenos días, señor Morocho. Juan de la Cruz le saluda. Esperando que tenga una buena semana. Es para el señor entrevistado, verá. Como ciudadano le digo que uno se da cuenta, o sea, que no está, como dice, en campaña política nos ofrecieron el oro y el moro. Y ahora los mismos se están dando cuenta que no van a poder cumplir las cosas que ofrecieron en campaña y no lo están realizando. Tenemos la asamblea que está continuando con el mismo hilo de la asamblea anterior. Tenemos, si quieren elegir un contralor, o sea, las leyes para uno y leyes para otros. O sea, para el de Poncho sí, lo que venga, pero para los que tienen un, digamos, de cuello blanco, no hay ley. O sea, estamos indefensos ante unas autoridades que no hay quien les controle. Prácticamente estamos volviendo, le veo a mi parecer, volviendo a lo que estábamos a la anterior asamblea, al anterior gobierno, porque hubiésemos arrancado de una, o sea, lo único que la gente pedía, trabajo, quiere trabajo, que los intereses en verdad sean flexibles. Ya dijo que no va a dar ni el interés del 1% que ofreció para los campesinos. Eso es lo que le está indignando al sector arrocero. Ese es mi comentario, señor. Muy buenos días. Buenos días, gracias también por la participación. 2546-108 y el 255-4090 habilitado. A ver, Mauricio, respecto a la inquietud ciudadana. Lo mismo que hemos dicho, cuando en campaña se ofrece todo, sin analizar de manera profunda las posibilidades de cumplir, es que abrimos las puertas del infierno, en definitiva. El hecho de quedarle mal a la ciudadanía, que la ciudadanía reaccione y que pues en este caso las consecuencias sean la protesta y la creación de caos a nivel nacional. Yo creo que sí hay que esperar unos días más, pero por supuesto la gente tiene que estar, tenemos que estar ustedes y nosotros vigilantes de que se cumplan esos compromisos. Darle un aire, una bocanada de oxígeno inicial al gobierno no implica permitirle hacer cualquier cosa, ni implica aceptar decisiones que puedan afectar a la mayoría de ecuatorianos. Lo que implica es esperar para ver cómo actúa durante un periodo determinado y pues si no lo hace, reaccionar como es obvio. Así es que esperemos en ese sentido unos días más, simplemente para ver qué ocurre, para conocer quizá de mejor manera lo que está sucediendo en el país y poder tomar una decisión como ciudadanos responsables. ¿Tú eres consciente del tema de los 100 días, en este caso, Mauricio, de esta espera para ver cómo se desarrolla, cuáles las perspectivas y por dónde va caminando el gobierno? Y 100 días por decir algo, Osvaldo, porque mucha gente acuñó eso de los 100 días de gracia para un gobierno entrante, cuando quién sabe si sea una semana, sean 15 días o sea 6 meses. Lo cierto es que, como lo mencioné hace un momento, 4 años ya es un tiempo corto. 4 años parece que fueran un montón de meses para hacer cosas y en un abrir y cerrar de ojos estaremos eligiendo un nuevo presidente. Así es que en ese sentido, las acciones, las decisiones tienen que tomarse desde el primer día, porque el impacto en la vida de los ecuatorianos no espera ni 100 días, ni 2 semanas, ni 6 meses. El impacto de un cambio de gobierno en la vida de los ecuatorianos arranca el mismo día en que el presidente toma el mando. Esperemos, insisto, que las decisiones sean tomadas a tiempo, que sean tomadas de manera consciente y consecuente con la realidad que actualmente vive el país y que, por supuesto, tengamos estabilidad y tranquilidad en beneficio de todos.
Doctor Alarcón, buenos días. Coincidir con su pronunciamiento, ¿no? Porque el Ejecutivo actual conocía todas las realidades de nuestro país y entonces ahora le corresponde solucionar desde el primer día. Ahora, en este análisis de las declaraciones del Ejecutivo, recordar en campaña, en abril y en 24 de mayo, día de su posesión, las palabras o frases que dijo. Él no llegaba con una lista para perseguir a nadie. Y ahora, en un tono fuerte, me amenazas con paralizar cárcel. ¿Quién está dando inicio de pronto a generar este conflicto en el país, sobre todo este conflicto social, doctor? Bueno, alguien que está quizá simplemente jalando el agua hacia su molino. Lo óptimo en estos casos es actuar de manera calmada, revisando y entendiendo la situación del país desde todos los lados y arrimando el hombro para encontrar soluciones. No estamos hablando de sumisión, no estamos hablando de aceptar todo aquello que propone o que ejecuta el nuevo gobierno, simplemente estamos hablando de revisar, analizar y actuar. No se puede reaccionar en caliente. En este sentido, solo por mencionar un caso, en la Asamblea hemos visto mucho más apertura y mucho más sensatez, como mencionaba, cuando, por ejemplo, se ha discutido y se ha aprobado una resolución relacionada con la focalización de los subsidios. ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo correcto? Hay personas a las cuales el alto precio de los combustibles efectivamente afecta, pero no son pues todos los ecuatorianos. ¿Por qué ustedes y nosotros vamos a financiar a través de nuestros impuestos el costo de un galón de gasolina de aquellos que están en condiciones de comprarse autos de alta gama? ¿Por qué vamos ustedes y nosotros con nuestros impuestos a financiar el costo de un combustible para calentar el agua de las piscinas de la gente que las tiene en sus casas? La focalización, por ejemplo, en el caso de los subsidios, es la vía adecuada. En ese sentido, pues, que se actúe rápido, que empiece ya a trabajarse el tema para evitar que, como hemos visto el día de hoy, ese incremento, aunque sea de pocos centavos en el costo del galón de combustible, afecte no solo a quienes están pagando directamente el costo de ese galón al tanquear sus vehículos, sino a aquellos de manera colateral que están utilizando bienes, productos o servicios en los cuales interviene el tema del combustible, ¿no? Así es que, insisto, que haya sensatez. La Asamblea nos ha dado algunas buenas luces, a pesar de todo, durante estas primeras semanas, y ojalá sea así desde todos los sectores y actores del país. Bueno, mira lo que señalan también los amigos oyentes a través de la línea de WhatsApp. Me dicen, buenos días, felicitaciones al señor entrevistado, pero aquí no hay oposición política. Es una pena, el gobierno cae por su propio peso, miente, ahí está el 2% a las microempresas, no la quitan, los combustibles suben ¿hasta cuándo? Libre ingreso a las universidades y mucho más. Pues una pena, pero peligroso para gobernar, Mauricio. Por supuesto, y ahí volvemos a ver el tema de esas ofertas de campaña que probablemente muy suelto de huesos las dijo Guillermo Lasso sin darse cuenta que, por ejemplo, y voy a citar otro caso, la eliminación de la CENESID no era posible porque hay un mandato constitucional que obliga a su existencia. Ese tipo de acciones, de ese tipo de reacciones, cuando le preguntan en una entrevista qué piensa hacer o cómo va a actuar, son las que generan este descontento, y que la ciudadanía, que es lo que corresponde, es la verdadera oposición y contrapeso a un gobierno. Yo, en lo personal, espero muy poco de los actores políticos, porque sabemos que cuando están frente a una cámara de televisión despotrican y atacan al uno y al otro, pero cuando se apagan las luces, se cogen de la mano, se dan un fuerte abrazo y siguen trabajando juntos. Esa, lamentablemente, es la política no solo en Ecuador, sino en América Latina entera. El verdadero contrapeso al poder es el ciudadano responsable que sigue lo que hace su gobierno, que interviene cuando tiene que intervenir, que arrima el hombro cuando corresponde, pero que también critica y reacciona cuando no se toman decisiones pensando en la realidad nacional.
Muy bien, Mauricio. Estaremos pendientes, lógicamente, para ver cómo se desarrollan estos temas que son realmente delicados en este momento en el país. Veo que ya hay la movilización del sector de los arroceros, fundamentalmente en el sector de la costa, en el sector de Daule, ya están movilizándose en ese sentido. Y me parece que el reclamo es justo. Si es que tú produces para vender a menor precio, te vas en contra nomás. Te vas en contra simplemente, y si es que no hay préstamos, no hay en este caso el apoyo que se había ofrecido, de pronto ahí hay un justo reclamo que están haciendo en este momento estos sectores tan importantes. Mauricio, muchísimas gracias, muy amable, muy buenos días. Siempre un gusto, Osvaldo y amigos, que tengan ustedes un muy buen día.